Amados, muy buenas noches, Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio estar allí en su casa, en su hogar. Sean todos bienvenidos a este programa Creciendo Juntos, todos los martes, 8 de la noche. Sean todos cordialmente bienvenidos. Amor, muy buenas noches. Buenas noches, corazón. Buenas noches a todas estas lindas parejas que hoy nos acompañan. Sabemos que es un tiempo que hemos dedicado para buscar ese crecimiento que tanto necesitamos como esposos, como padres, como compañeros de milicia, ¿cierto? Amén. Porque todo eso nos convertimos cuando formamos nuestras parejas, cuando formamos nuestros matrimonios tomados de la mano de Dios. Amén. En esta hora entonces nuestro título para esta noche, hay un título muy significativo, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de tu esperanza? ¿Cuál es la fuente? Es decir, que de dónde tomamos, de dónde nos alimentamos para tener una esperanza, hay una esperanza para nuestro matrimonio, ¿verdad? Claro. Si hay algo que necesitamos en este momento es esperanza, ¿cierto? Hay sueños que traemos por realizar. Hemos venido trabajando día a día, bien sea por mejorar nuestra situación económica, Sí. nuestras profesiones. Nos estamos esforzando por crear un futuro. Y sí, decimos, tenemos que tener esperanza. En un programa pasado hablábamos de decir, hay esperanza para tu matrimonio, Sí, hay esperanza, ¿cierto? fue el primero. Pero hoy les queremos preguntar, ¿cuál es la fuente de tu esperanza? ¿De dónde te alimentas, verdad? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde te estás alimentando para tener esa esperanza en tu matrimonio? Saludamos a todos nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook, los están llegando aquí a la sintonía de su programa Creciendo Juntos. Les invitamos para que compartamos ese link, compartan el link allí tal vez con sus familiares, sus seres queridos, amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos esta noche. ¿Cuál es la fuente de tu esperanza? Pero antes de eso queremos leer la palabra del Señor. Amén. Y quiero invitarles para que abramos la palabra allí en Romanos, la carta a los Romanos del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y miremos en el capítulo 6, capítulo 6, 17. desde el 16 vamos a leer. 6, 16 y 17. Vamos a leer la palabra. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia, dice la palabra. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de todo corazón, dice la palabra, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra, y libertados del pecado, dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Venimos a ser ¿qué? Siervos de la justicia, pero la palabra nos habla que el que se somete a alguien como esclavo para obedecerle, esclavo de esa persona. Entonces, por eso estamos preguntando, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde se está de qué se está alimentando usted? ¿Se está alimentando de la palabra del Señor? ¿Se está alimentando del Rey de Reyes y Señor de Señores para no ser esclavos sino ser libres? Porque el pecado definitivamente nos hace ¿qué? Esclavos. El pecado nos hace esclavos. Y tal vez muchos me preguntarían, ¿esclavos de qué? Mire, de tantas situaciones, ¿no? Tal vez mi carácter, mi mal genio, tal vez vicios y cosas que no se han podido dejar, que afectan el hogar, están afectando la familia, la economía, las finanzas, ¿verdad? Tantas situaciones. Por eso en la noche de hoy estamos hablando, ¿cuál es la fuente de qué? ¿Cuál es la fuente de tu esperanza? ¿Cuál es la fuente de tu esperanza? Porque la esperanza es algo bueno si proviene de la fuente correcta, ¿verdad? La fuente correcta. Mira que Romanos ahí en el versículo 17 dice, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Gracias a quién? A Dios. Gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, yo no sé en este momento si tú meditas por unos instantes de dónde te sacó el Señor, ¿cierto? Sí. ¿Qué oportunidad te dio Dios para que hoy tú estés aquí sintonizándonos, escuchando, viendo este programa de Creciendo Juntos? Porque sabemos que si estás acá
es porque realmente buscas algo más para tu vida matrimonial, algo más para ustedes como pareja. Y la palabra es muy clara cuando dice, pero gracias a Dios, porque Él es el que nos ha sacado de esa esclavitud del pecado y es el que nos da esa libertad para que nosotros podamos perseverar en buscar la justicia, en buscar la verdad, en buscarlo primeramente a Él. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el gran desatino que tienen hoy los matrimonios, Ajá. una de las problemáticas, de las causas más frecuentes que se ven de su fracaso son las falsas expectativas que se han creado antes del matrimonio. Falsas expectativas. Falsas expectativas porque hemos dejado que falsos idealismos basados muchas veces en nuestro egoísmo, en nuestro egocentrismo, sea el que fundamente esa nueva vida en pareja. Y nos damos cuenta que cuando nos casamos, lo primero que tenemos que quitar de nuestro vocabulario es el mí. Esto es mi Esto casa, es mío. mi carro, Mi casa, mi economía. plata, mi dinero, mis sueños, mis expectativas. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que nos casamos vamos a empezar una vida donde ya no seremos dos, sino que seremos uno. Solo. Y si tú no tratas esas falsas expectativas y derrumbas tantas filosofías, tantas enseñanzas cerradas que nos han inculcado o que nosotros mismos hemos idealizado. A veces también por tantas películas, las novelas, tantas cosas, ¿no? Y se vuelve ideal y mire que, perdón que te interrumpa ahí, pero mire que ese idealismo se afecta. ¿Por qué? Porque muchos están pensando solamente en la boda, sí, muy bonito, la fiesta, la reunión, qué comida se va a dar, el vestido de la novia, bueno, todos los que hacen la luna de miel, ¿verdad? Pero todo eso es pasajero. Realmente es pasajero. Y es aquí cuando nosotros nos hemos puesto en esa campaña, ¿cierto? De construir matrimonios sólidos desde antes de que se casen. Es cuando tenemos que trabajar en los chicos a través de unos cursos prematrimoniales, Sí. a través de escuelas de formación de su carácter, porque es increíble que realmente son muchos los vacíos con los que llegamos muchas veces como persona a formar una vida en pareja. Claro, porque muchas veces, y lo veíamos un poquito el viernes, hablando un poquito del viernes, que en la escuela veíamos eso, ¿no? Muchos hombres o mujeres llegan a la iglesia, consiguen una chica muy linda, cristiana y todo, y él aparentemente se convierte y todo, pero mientras que es la boda. Después de la boda, olvídese iglesia, olvídese que no, yo qué cristiano ni qué nada. Entonces, porque no hay fundamentos, porque no hay doctrina. Entonces necesitamos que nosotros como padres seamos los primeros en llevar a nuestros hijos a tomar conciencia de que para todo necesitamos una preparación. Sí. Si nosotros nos preparamos desde tan pequeños, a nuestros hijos venimos preparándolos desde la cuna, el jardín, el prejardín, la primaria, el bachillerato, su vida profesional, sus carreras, que después de la carrera profesional hay que hacer la maestría, hay que hacer el doctorado. Entonces, ¿cuánto más tenemos que prepararnos para enfrentar el gran reto de formar una familia? De hogar. Ser padres, de ser esposos, porque la sociedad hoy en día nos lo está exigiendo. Claro. No podemos permitir que la sociedad siga como va. Sabemos que el fundamento de esta sociedad es la misma familia. El fundamento de la iglesia, ¿dónde está? En las familias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, preparar a nuestros hijos, preparar a nuestros jóvenes para que ellos tomen conciencia del costo que significa edificar ese gran edificio que es la familia misma. Claro, porque si no nos fundamentamos primeramente en la palabra de Dios, si no nos fundamentamos en su doctrina, en conocer su palabra, no solamente quedarnos ahí, sino que debemos que amar la palabra, ¿no? Amarla. Y cuando nosotros tenemos doctrina, enseñanza, amamos la palabra, ahí podremos cambiar.
Y ahí podremos decir, dejar el ego, dejar el yo, ¿no? Y poder bendecir, porque el matrimonio es servicio. Exacto. Eso es el Pero es que, matrimonio. amor, ¿qué es lo que está pasando hoy en día también? Que como nos basamos tanto en el yo puedo, ¿cierto? En el que el querer, el creer que por el hecho de que es mi matrimonio, ¿cierto? Mi matrimonio va a ser diferente al de todos los demás. ¿Por qué? Pues sí, indudablemente cada pareja es un mundo aparte, pero eso no nos excluye de que en un momento dado pueda aparecer los problemas, las dificultades, y tenemos que estar preparados para hacerle frente, ponerle un alto y decir, en este momento yo realmente necesito ayuda. Necesito ayuda y poder reaccionar ante la adversidad y continuar adelante. Porque, ¿qué hemos visto? Matrimonios que dicen, no, nosotros no nos vamos a divorciar. No nos vamos a divorciar porque realmente en nuestra idiosincrasia, dentro de la religiosidad misma que podemos estar practicando. Están basados ¿o solo no? en emociones. Exacto, simplemente por el que dirán o por la conveniencia, Sí, por la también. conveniencia. Dicen, no nos vamos a divorciar, pero ¿qué estamos viendo? Parejas que conviven divorciadas aún bajo un mismo techo. Sí. Entonces, no podemos ignorar todas las frustraciones, todas las demandas que implica una vida en común. Pero queremos en esta noche decirles, hay esperanza en tu matrimonio, pero siempre y cuando elijas la fuente correcta para esa esperanza. Amén. Por eso ese es el punto, ¿no? ¿Cuál es la fuente de tu esperanza? La esperanza es algo bueno si proviene de una fuente correcta. Ese es nuestro primer fuente punto. correcta. Entonces, la esperanza es algo bueno si proviene de una fuente correcta. Y miramos entonces lo que dice la palabra en Santiago, capítulo 3. Quiero que leamos Santiago 3, desde el versículo 8 en adelante. Dice, pero ningún hombre puede dominar la lengua, pues es un mal que no puede ser refrenado, porque llena de veneno, dice la palabra, llena de veneno mortal. Y dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Con la misma lengua que bendecimos y con esa misma lengua que dijimos, sí, te amaré toda la vida, será hasta la muerte, que la muerte nos separe, realmente estamos cumpliendo ese pacto que hicimos allí en el altar. Te amaré en la enfermedad, cualquier que sea la situación económica, financiera, pero eso no lo cumplimos. Por eso la palabra nos está hablando. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Dice la palabra aquí en Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice el apóstol Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? No sucede, ¿verdad? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? Entonces, por eso lo importante de esta noche, ¿cuál es la fuente de tu esperanza? ¿De dónde te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios? ¿Te estás alimentando de las cosas del Señor? De venir a la iglesia, de capacitarte, de prepararte para tu matrimonio. Y puede que llevamos 5, 10 o 15 años, pero necesitamos prepararnos siempre y estar, no, es que yo ya, mi matrimonio va así bien. Podemos mejorar, puedes mejorar tu matrimonio. Entonces solamente es tener dejar uno ese egoísmo, ¿verdad? Que no, que así todas las cosas están bien. Y tal vez tu esposa o tu esposo te ha llevado la corriente, ha dejado que siempre usted gane, pero así no es, ahí no hay ninguna felicidad. No, al contrario, hay frustración, hay dolor y hay tristeza. Y eso es lo que está saliendo, tarde o temprano sale esa situación. Por eso estamos hablando en esta hora. ¿Acaso alguna fuente hecha por sí misma, por su misma abertura, agua dulce y agua amarga? Pero mira que, como decíamos en el programa anterior, hay esperanza para tu matrimonio, amor. Y yo quiero llevarlos también ahí al Salmo 62:5, que es la confrontación a esa esperanza, porque dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Dice, porque Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y ¿qué? Y mi gloria. En Dios que es mi roca
fuente y refugio. Amén. Entonces, ¿en quién tenemos que realmente fijar toda esa fuente de sabiduría, esa fuente que realmente de conocimiento que Dios nos ha dejado? En la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios. Sí. Mira, a través de cada versículo, de cada palabra que realmente uno se apropia de ella, es donde el Señor realmente empieza a trabajar todas aquellas falencias que nosotros traemos de un pasado, donde necesitamos realmente sanar nuestras exigencias muchas veces, nuestras demandas que traemos mal infundadas. ¿Por qué? Porque realmente hemos sido muy egoístas, muy egoístas. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un pasado que no se ha desarrollado correctamente, que no se ha sanado, entonces hay muchas expectativas que van terminando en demandas, donde yo siempre te voy a estar exigiendo como esposo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esas demandas que muchas veces son mal infundadas, que son aquellas que nos llevan hasta cometer abuso contra la otra persona? Claro, eso puede pasar, porque el propósito del matrimonio es una relación, ¿no? Una relación de bendición, donde hemos dicho que solamente si Dios está ahí en medio de tu hogar, Amén. habrá bendición. Porque el trabajo del esposo no es gobernar sobre su esposa, sino servirla. Miren lo importante, el trabajo del esposo es que servirla, protegerla, apoyarla, para que haga lo que Dios la llamó a hacer. Mire qué diferencia. Gobernar no es gobernarla y estar mandando y estar, no, usted tiene que hacerme caso. No, hay que servirla, protegerla y apoyarla. Y miren, los problemas vienen cuando un cónyuge se vuelve egoísta y no siervo. Porque si yo soy siervo, si yo estoy para servir, para ayudar en casa, y no el egoísmo, no es que yo soy el que trabajo, no, yo soy el que traigo la provisión. ¿Y acaso tu esposa no está ahí en casa trabajando también, preparándote, alistándote, lavando todo, teniendo limpio, alistando a los niños, atendiendo a los chicos, que los chicos estén presentes? Esa es una parte bien importante. Por eso estamos hablando, ¿cuál es tu fuente, no? ¿Cuál es tu fuente? ¿De dónde te alimentas para que tu matrimonio crezca y sea bendecido? Y estamos hablando en esta noche que lo más importante, la fuente de la sabiduría es Cristo Jesús, es la fuente es la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros como cuerpo de Cristo, y también si tal vez tú no conoces mucho del Señor, estás aquí por primera vez en este canal y estás viéndonos en YouTube o en Facebook, les queremos decir que hay que orar, hay que estudiar la palabra, pero también hay que obedecerla. Eso trae bendición, ¿no? Obedecer la palabra, obedecerla y ponerla en práctica. Cuando yo coloco en práctica, es decir que coloco mi vida al servicio de mi esposa, al servicio de mis hijos, al servicio de mi familia. No es que a mí es el que me tienen que servir, porque desafortunadamente hace mucho tiempo atrás nos enseñaron así, no, es que el hombre, ¿no? Entonces el hombre, el que manda, lo que diga, ese es el gran rey, todo el mundo la venia y lo que él diga, no, ahora es diferente en Cristo Jesús, porque es servicio. El Señor vino para servir, no para ser servidos, y si Jesús lo hizo y nos enseñó, ¿cuánto más nosotros debemos servir en qué? En nuestra casa y en nuestro hogar. Rosario, realmente tenemos que llevar a nuestros jóvenes que están pensando en formar una pareja, en formar una familia, a que discutan realmente cuáles son esas expectativas, cuáles son esas metas, esos sueños que ellos que quieren realizar a través de su vida como pareja. Sí. Porque es el momento en mirar si realmente estamos de acuerdo en lo que los dos estamos esperando de nuestra vida en común. Y lo más importante es eso, ¿qué obstáculos hay y qué tenemos que hacer para solucionarlos antes de casarnos? Es antes de casarnos, no cuando ya estamos en el problema, porque nos damos cuenta que muchas parejas se casan como con esa mentalidad de derrota, ¿cierto? Sí. Como de fracaso. No, nos casamos mientras vamos a ver cómo nos va, no, vamos a colocar el 100% de tu vida y de mi vida en las manos de Dios para que este matrimonio realmente funcione, porque no es
dejar de entrada abierta la puerta para que el enemigo entre y empiece a sembrar dudas que nos van a llevar a una derrota matrimonial. Amén. Te has dicho algo muy importante, hermano. ¿Qué expectativas tienes en tu matrimonio? ¿Qué expectativas tienen? Porque claro, muchos piensan, no, es que yo me caso para ser feliz, para que me hagan feliz a mí y para sentirme bien, sentirme feliz. Y la esposa ella está pensando, oiga, yo me caso también para que él me haga feliz a mí, pero no están pensando en el uno al otro, hacerla feliz a ella y que ella lo haga feliz a él. Entonces hablábamos también hace 8 días que no es el 50-50, no, es 100 al 100. 100 y 100, no es 50-50, es 100 al 100. Entonces, por muchas razones los matrimonios pierden esa esperanza, ¿no? Por el futuro, se pierde por la situación económica, en muchas situaciones que se empiezan a presentar en el matrimonio, ¿no? Entonces, es bien importante que en esta hora, en esta noche, entendamos lo que Dios nos quiere hablar, ¿no? ¿De qué se está alimentando tu matrimonio? ¿Cuál es la fuente? No, esa es la pregunta. ¿Cuál es la fuente? Entonces, la fuente está en Cristo Jesús, está en Dios, a través de su palabra, de conocerlo a Él, de profundizar, de adoctrinarnos. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza, de prepararnos a conocer de Dios, a aprender y decir, oiga, muestre cómo es la relación con Dios, qué dice la palabra de Dios. Entonces, ahí eso nos involucra el orar, el leer la palabra, en meternos con Dios, en asistir a la iglesia, en prepararnos, porque si yo estoy conectado con la mejor fuente que es Cristo Jesús, también para mí será fácil entonces ceder en la casa y decir, oiga, yo tal vez en mi casa no hacía oficio, pero aquí me toca hacer oficio, aquí me toca ayudar, aquí me toca, oiga, ¿cómo es que se maneja la lavadora? ¿Cómo es que se le echa el soflán? ¿Cómo es que se le echa? Oiga, que no hay que revolver lo blanco con lo de color. Oiga, esas son cositas que no, claro, uno tiene que aprenderlas. Oiga, no va a revolver porque si no daña la ropa. Resultamos con no rojos y blancos, sino rosaditos. No, claro, daña uno la ropa y entonces después viene el problema y la situación difícil, ¿no? Entonces mire que las cosas no son tan fáciles, por eso la palabra nos habla aquí en primera carta a los Corintios 10:11, dice la palabra, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice la palabra. Mire, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Por lo tanto, amados míos, oíd de la idolatría, dice la palabra. Y mire que la palabra nos anima entonces, que también cuando viene la tentación, también vendrá la salida. Pero siempre y cuando estemos tomados ¿de quién? De la mano de Dios, de la mano de Dios. Entonces, por eso es que estamos hablando de cuál es nuestra fuente, de dónde nos estamos alimentando. Y tenemos que ser muy conscientes de que la victoria toma tiempo. Sí. Que la victoria toma tiempo, así como decíamos que nuestro desarrollo intelectual, profesional, toma tiempo para desarrollar nuestra esencia como pareja, como familia, también es a través del mismo tiempo. Sí. Porque cuando hablábamos de esa mentalidad como de derrota de los matrimonios, ¿cierto? Estamos en un mundo de que queremos todo instantáneo, de que nos den la fórmula perfecta, la fórmula correcta para que esto funcione, pero que funcione ya. Pero en realidad nos damos cuenta que no es así. ¿Cuánto tiempo nomás nos tomamos para que un hábito cambie? Claro, ¿Cierto? necesitamos tiempo, claro. Lo primero que tenemos que empezar es por aceptar. Hay algo que está mal y que debemos cambiar. Y queremos corregirlo. ¿Cierto? Tenemos que corregirlo y empezar a colocarlo en práctica. Si yo me acostumbré a que, por decir algo, que de soltera nunca desayunaba, pero que ahora en casa, cuando nosotros somos de los que decimos, mi esposo no puede salir sin desayunar, claro. Y de hecho en mi casa siempre era así, ¿cierto? Ajá. Jamás salir sin desayuno, pero es que yo lo veo en el entorno de los muchachos hoy en día. Salen corriendo y ni un dicen, tinto. no, yo no puedo desayunar tan temprano, a mí a esa hora no me sirve nada, no me baja nada, dicen.
Y los ve uno a las 10 de la mañana, a las 9:30 de la mañana, con una empanada y un tinto, y que ese es el desayuno. Sí, Entonces, tristemente, ¿no? es un hábito que nosotros Mal tenemos hábito. que empezar a cambiar como pareja, porque cuando tengamos nuestros hijos, ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos que tenemos que comer sanamente y que hay que desayunar antes de salir de casa si tú como papá y yo como mamá no le estamos dando ese ejemplo? Entonces, pensemos que toma tiempo. Sí. Si se toma tiempo para cambiar un hábito, ¿cuánto más para sanar heridas? Claro, toma tiempo. Cuando hemos logrado en cierto momento que el enemigo entre a nuestro hogar, que haya en esos momentos de dificultad hasta experimentar heridas, maltrato, tal vez irrespeto, Sí, ¿cuánto más pasa. tendremos que ser sanados? Entonces toma tiempo, ¿cierto? Y no solo las heridas, sino que tenemos que ser muy conscientes de tomar la decisión a partir de un momento dado de que esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque ¿qué? Porque el matrimonio no es para un tiempo determinado, de decir vamos a estar por 5 años, por 10 Por un años, año. no. Dios nos instituyó hasta que la muerte sea lo único Amén, hasta que que la nos muerte. separe, ¿cierto? Amén, amén. Entonces, olvidémonos de las fórmulas instantáneas, olvidemos de realmente de que las cosas se hacen de un momento a otro, todo requiere esfuerzo, requiere trabajo. Y ese trabajo es el que va a dar un resultado de estabilidad, de permanencia, de que realmente Amén. los dos trabajando en equipo podamos realmente salir adelante y decir, Señor, gracias porque eres tú el que nos ha permitido tomarnos este tiempo, darnos esta nueva oportunidad para que hagamos las cosas ¿a quién? A tu manera. A la tu manera de Dios. porque estamos hablando de cuál es la fuente de tu esperanza. Si tu esperanza de salvar este hogar la estás colocando en el terapeuta, en el consejero, en el pastor, en el curso En el de líder. parejas, te voy a decir sinceramente, mientras tú no tomes la decisión de que realmente sea Cristo Jesús, Amén. Dios mismo, el que tome las riendas de tu hogar, vas a estar condenado nuevamente al fracaso. Porque eso estamos diciendo, la fuente de la victoria es ¿quién? Cristo. Cristo Jesús. Es la doctrina, es la palabra del Señor, es conocerle a Él, ¿no? Cuando hablamos de doctrina es enseñanza, conocerlo a Él. La fuente de la victoria es Cristo Jesús, pero estamos diciendo que toma tiempo. Pero miren lo que dice la palabra de Jeremías. Jeremías nos da una palabra poderosa. Jeremías 29:11 nos anima en esta noche para que hay esperanza para tu hogar, hay esperanza para tu matrimonio. Amén. Colócalo en las manos de Dios. Y decíamos, y se nos ha vuelto en este programa a decirlo, ¿no? Deje que Dios gane. Amén. Permitamos que sea Dios el que gane. Y si Dios gana, vamos a ganar todos. Va a ganar tu esposa, tu esposo, van a ganar tus hijos, tu familia, y todo te ayudará y podrás salir adelante. Miren, la palabra del Señor nos dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice de Jehová Dios. Amén. Pensamientos de paz, dice la palabra, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y dice la palabra que entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, dice la palabra. Amén. Me invocaréis. Entonces es lo que estamos hablando de la oración, de orar, de buscar, de leer la palabra, de estudiarla, ¿no? Y sigue diciendo la palabra: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ahí es donde toca también nuestras emociones, nuestro Sí. intelecto, nuestro corazón. Pero claro, tenemos que tocar también nuestras emociones, porque claro, yo necesito ser tocado por Dios, y si dentro de ese toque de Dios me toca llorar y arrodillarme, y qué lindo poder uno colocar alabanzas y meterse ahí en la adoración con Dios, claro, también tiene que tocar. Es decir, que está la parte doctrinal también, pero tiene que tocar mi corazón. Y después de que toca mi corazón y que yo la tengo ya atesorada, podremos obedecer y cambiar conforme lo que Dios quiere. Por eso hoy queremos preguntarte, ¿realmente Él es la fuente de toda victoria y de toda esperanza y deseo que tienes en tu corazón?
¿Estás permitiendo realmente que sea Cristo el único recurso para cambiar tu vida matrimonial? Lo hemos visto, lo hemos leído aquí a través de la palabra. Dice, Él sabe cuáles son nuestros pensamientos, ¿cierto? Sabe en qué estamos fallando, pero también conoce tanto nuestras debilidades y Él quiere fortalecernos, Él quiere enseñarnos, Él quiere que realmente cojamos todas estas herramientas que nos ha dejado en su palabra para que salgamos adelante. Porque como dice la palabra, dice que Él es fiel, ¿cierto? Y que Él hará, que para Él no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Entonces es que realmente nos soltemos confiados en que en Cristo Jesús sí hay un cambio, amén, que en Cristo Jesús sí hay una firmeza para nuestras vidas de hogar, para nuestros matrimonios. Amén. La fuente es Cristo. Mire lo que dice la palabra, dice, hasta que la verdad de Dios no se comprenda claramente, y el amor, dice la palabra, en el amor, el matrimonio, el compromiso y la responsabilidad no se entenderán bien y sean asimilados en tu corazón, jamás cambiará tu matrimonio. Hasta que la verdad de Dios no se comprenda claramente. ¿Qué hay que hacer para que nuestro matrimonio cambie, crezca? Que hablábamos de, porque crees que tu matrimonio debe cambiar, claro, pero hasta que la verdad de Dios no sea comprendida, entendida, cuando realmente la vivamos y podamos estar dispuestos a decir, oiga, yo quiero cambiar. Entonces necesitamos doctrina de Dios, pero que esa doctrina de Dios a través de la enseñanza y la palabra se atesore en ¿dónde? En nuestro corazón. Y cuando se pueda atesorar en nuestro corazón, entonces podremos obedecerla y entonces el cambio será evidente, ¿no? El cambio será trascendental en cada una de nuestras vidas. Por eso iniciamos en esta noche a leer a Romanos, ¿no? Entonces, así como iniciamos, queremos terminar en esta hora también para leer la palabra del Señor y que la entendamos. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, que éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿La doctrina de qué? ¿Cuál es la doctrina? La palabra de Dios. El seguir, el caminar con Dios. Él es tu fuente, la fuente es Cristo Jesús. La forma de doctrina, la cual fuisteis entregados y siendo libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso dice la palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Doctrina, atesorarla en nuestro corazón para que podamos ¿qué? Obedecerla. Está aquí en Romanos 6, 17. Y Romanos 6, 17, ¿qué nos está diciendo ahí? Lo que tú estás desmenuzando, Pa. Y es que realmente esos son los pasos hacia el cambio. Porque cuando permitimos que la palabra de Dios entre primeramente en nuestra mente, ¿cierto? Sí. En nuestros pensamientos, que cambie esta forma de pensar egoísta, egocéntrica, sí, individualista. Eso que lo piensa el yo, ¿cierto? Y permitimos que realmente entre acá este corazón donde se van a producir todos esos sentimientos, esas emociones. Es cuando realmente vamos a ver una voluntad humana quebrantada. Una voluntad donde ya no soy yo por producto de mis expectativas, sino que es Dios el que está produciendo en mí el querer como el hacer, porque he permitido que desde mis pensamientos empiece a trabajar en mi corazón, en mi voluntad, y yo pueda actuar conforme a la voluntad de Él, no es a la voluntad mía. Es que simplemente decir, no, este matrimonio tiene que cambiar y yo voy a poner en práctica lo que me dijo el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, vamos a poner aquí la fórmula mágica para que esto cambie. Mis amados, si eso queda en emociones, no. El tiempo. Sí, si eso queda en solo emociones. Estás perdiendo el tiempo porque simplemente te digo que ese querer y ese hacer, cuando no se encuentran fortalecidos en Dios, trae cansancio, trae agotamiento y se olvidan muy fácilmente todas esas metas y expectativas que teníamos cuando fuimos a pedir ayuda.
Así es, amor. Entonces, la doctrina, ahí estamos alimentando con la palabra del Señor nuestro intelecto, el conocimiento. Pero cuando lo dejamos llegar a nuestro corazón, entonces afecta y nos convence, porque eso es lo que hace la palabra, convencer a través del Espíritu Santo. Pero cuando la atesoramos en nuestro corazón, y después de que tenemos doctrina, convicción de corazón, está la obediencia, y ahí viene la voluntad, el obedecer a Dios. Y así podremos hacer los cambios que necesitamos en cada hogar y en cada familia. Pero cuando nos alimentamos de la fuente correcta, por eso decimos, ¿de qué te alimentas? ¿Cuál es tu fuente? Pero hay esperanza para nuestros matrimonios. Hay esperanza para nuestros matrimonios. Bueno, amor, ha terminado el tiempo, se nos ha ido corriendo, pero queremos agradecer a todos nuestros hermanos y amigos y amigas que están allí a través de YouTube, de Facebook, bendecirles. Invitarles entonces para este próximo viernes tendremos una palabra de bendición. Este viernes 7 de la noche aquí en la iglesia, la palabra dice, estará el doctor William con nosotros, William Torres estará con nosotros, un tema muy espinoso, hablando sobre la economía, sobre las finanzas. Los invitamos, próximo viernes 7 de la noche la palabra dice, con el doctor William estaremos hablando sobre finanzas. Y a nuestros amados hermanos les invitamos próximo martes 8 de la noche en Creciendo Juntos. Entonces queremos orar y bendecir este tiempo. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta hora. Bendice cada hogar, cada familia, Señor. Que allí en cada casa crezcamos, Padre, Señor, a través de tu palabra, Señor, de la doctrina, Señor, del conocimiento de la palabra. Y que esa palabra, Padre, Señor, sea atesorada en nuestro corazón. Y que nosotros nos volvamos obedientes a la palabra. Y al obedecerla habrá cambio, renovación y transformación. Padre, bendecimos cada hogar, cada familia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.